Hola, muy buenos días y bienvenidos a un episodio más de Hablando de Espiritismo. Hoy con nosotros desde la Sociedad Espiritista Alicantina, Cristina Latini nos presenta el tema Bienaventurados los afligidos. Hoy, como cada miércoles aquí, en Hablando de Espiritismo. Bienvenidos a la charla mensual de CEA y tenemos aquí un tema que es un tema difícil. Bienaventurados los afligidos, que está en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 5. Y entonces pensamos en un subtema que era: ¿hay beneficio en el sufrimiento? Y también podría llamarse saber sufrir. Y vamos a pedir a los bienhechores, los espíritus buenos, a Jesús, que nos oriente, que nos inspire en nuestra charla, nuestras reflexiones de hoy. Muy bien, entonces empezamos con una pregunta. Y quería saber, ¿hay alguien aquí que pueda decir que jamás ha sufrido en su vida? Por favor, levante la mano. Nadie, ¿no? Bueno, es natural. Es natural porque estamos en un planeta de expiación y pruebas. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Bueno, nos enseñan los espíritus superiores que existen en el universo distintas categorías de mundos habitados, que los mundos están en condiciones muy diferentes los unos de los otros en cuanto al grado de adelanto o de inferioridad de sus habitantes. Están clasificados en mundos, tienen una clasificación. Entonces, mundos primitivos, después mundos de expiación y pruebas, mundos de regeneración, mundos dichosos y el último, los mundos celestes o divinos. Entonces tenemos ahí una clasificación. Tenemos entonces 2 de categoría inferior, 1 de categoría que es una transición y 2 mundos en categoría superior. Pero en los mundos inferiores, la vida moral, dicen los espíritus, es casi nula. A medida que ésta se desarrolla, la influencia de la materia disminuye. Entonces, de tal modo que en los mundos más adelantados, la vida, por así decirlo, es enteramente espiritual. Entonces, significa que cuando empezamos nuestro desarrollo, somos 0% de desarrollo y 100% de potencialidad, de posibilidades. Así empezamos. Bueno, a medida que nosotros evolucionamos como espíritus, pasa también nuestra casa planetaria, nuestro mundo, a una nueva categoría. Sería bueno entonces que pudiéramos llegar aquí y decir, bueno, sufrimiento, dolor, olvidamos de este tema porque ya hay cosas del pasado. Pero no es posible, infelizmente. Dolor, sufrimiento es algo que todavía está en nuestra vida y nos sigue muy de cerca, muy de cerca. Bueno, veamos lo que dicen los espíritus. Entonces, a Kardec, en el libro de los espíritus, en la cuestión 920, cuando Kardec pregunta si podemos gozar de una felicidad total, completa en esta tierra. ¿Podemos? Y dicen los espíritus simplemente, no. Puesto, dicen ellos, que la vida le ha sido ortigada con el carácter de prueba y expiación, o prueba o de expiación. Y entonces está muy de acuerdo con la clasificación que vimos, ¿no? Pero nos dicen y ahí nos vienen con mucha esperanza, con una mensaje muy positiva. Y dicen,
pero de él, del ser humano, depende suavizar sus males y ser tan dichoso como es posible en este mundo. Ay, bueno, sufrimos, sí, hay dolor, sí, pero también depende de nosotros. Podemos que estos males se tornen más ligeros, que la carga no sea tan pesada. Sí, se puede. Y se puede ser dichosos, sí, dichosos, pero en el nivel, en el grado que comporta esta casa planetaria, este planeta de expiación y pruebas. Bueno, Dios creó las leyes naturales. Son leyes naturales o divinas y son leyes universales. Y porque somos seres todavía de desarrollo, de evolución mediana, ¿qué pasa? Infringimos muy a menudo estas leyes por desconocerlas, simplemente. Entonces, actuamos en contra muchas veces de estas leyes. Y siempre que actuamos en contra de estas leyes, cargamos con las consecuencias de esta infracción. Y también, claro, de nuestros excesos que generan. Y accionamos entonces un mecanismo. Es como si fuera una campana. Cuando infringimos, actuamos en contra de las leyes, es como una campana que tocará. ¿Y esta campana qué es? Es el dolor. Es el dolor que se genera. Y el dolor entonces nos enseña que estamos en un camino equivocado. Y de esta forma vamos aprendiendo a actuar en favor de estas leyes, en favor de nosotros mismos. Entonces, como los niños, ¿no? Que sin saber, en su ignorancia, se acercan de algo muy caliente, ponen las manos, sienten el dolor, está con las manos. Y el dolor está ahí ¿para qué? ¿Para castigarlos? No. Para protegerlos, en realidad. Para enseñarlos. Para esto está. Muy bien, entonces vamos así, de este modo, probando, porque estamos saliendo de nuestra ignorancia, estamos saliendo de nuestro cero de desarrollo al 100% de posibilidad, probando la vida. Y probando la vida en ese nivel físico, en el nivel de la materia. Es importante, tenemos que pasar por esta experiencia. Y ahí, conociendo ¿qué? Conociendo el bien y el mal. El bien, todo lo que actúa de acuerdo con las leyes universales, con las leyes divinas, que podemos resumir en una ley, que es la ley de amor y de caridad. Y el mal, que es, en realidad, ¿qué es el mal? Ausencia del bien. Es muy interesante pensar, a ver si me explico, que el mal no tiene existencia en sí mismo. Porque si tuviera existencia, tenemos que pensar que Dios, como la causa primaria de todas las cosas, el creador de todas las cosas, habría de haber creado el mal. Si el mal tuviera una existencia en sí mismo. Pero Dios es el amor, la sabiduría, la perfección absoluta. La perfección absoluta no puede crear el mal. Entonces, el mal como ausencia del bien es como la oscuridad y la luz. ¿Qué es la oscuridad? La ausencia de la luz. Solamente esto. No tiene realidad en sí mismo. Nosotros no podemos llegar en una tienda y decir, dame por favor 1 kilo de oscuridad o 50 watts de oscuridad. Pero podemos ir y comprar una lámpara. Esto sí. Si estamos en una casa totalmente a las oscuras y hacemos un hueco ahí, pequeñito que sea, ¿qué pasa? La oscuridad se deshace. Pues que la luz
tiene existencia en sí mismo, no la oscuridad. El mal es igual. En ausencia de conciencia del bien, actuamos creando, dando espacio para el mal. ¿Por qué? Porque el bien se aleja y ahí en ese espacio el amor se aleja. En ese espacio llenamos ¿de qué? De egoísmo, de orgullo, de vanidad. Y creamos entonces, como co-creadores que somos, lo que llamamos el mal. Pero tenemos todavía por tener este bajo desarrollo conciencial, los vicios, estas imperfecciones morales que muchas veces no decimos, no es imperfección, es que no estamos completos. No es realmente imperfección, es que no estamos completos, nos estamos completando. Cuando tomamos conciencia cambiamos y nos completamos con la divinidad en nosotros. Pero y ahí, como decía, actuamos contra el amor. Bueno, y podíamos aprender de otro modo. Hay otro modo de aprender estas leyes, de integrarnos en esta divinidad, en la divinidad de nosotros. Sí, a través del amor. El amor es la invitación, ¿no? Pero es la herramienta de aprendizaje, pero todavía no somos capaces, todavía no pasa. Y entonces, así es como describimos. Pero un día vamos a actuar en base autónoma, yo quiero decir actuar en el bien, por amor al bien. Esto es actuar en base autónoma. Entonces, como digo, no somos imperfectos, somos perfectibles, ¿se dice esto en español? Sí. Y estamos en este momento todavía incompletos. Y vamos actuando por experimentaciones. Bueno, los espíritus nos dicen, hay dos tipos de dolores en nuestra vida. El dolor físico y el dolor moral. Cuando sentimos un dolor en el cuerpo, una fiebre, un malestar, sabemos que algo no está bien. Y ahí, ¿qué hacemos? Buscamos un médico, ¿no? O vamos a una farmacia, buscamos una medicina. Pero cuando sentimos el dolor moral, ¿qué hacemos? Bueno, culpamos a los otros, ¿no? Culpamos la sociedad, el mundo, la vida, cualquier cosa. Pero vamos a buscar la causa afuera de nosotros. Muy raramente nos volvemos a nosotros mismos. Bueno, los espíritus dicen que los dolores, los sufrimientos tienen 3 causas. Vamos a ver cuáles. Causas actuales, que son, dicen ellos, la gran mayoría de nuestros sufrimientos. Entonces dicen, si vamos a investigar la causa de nuestro sufrimiento, vamos a encontrar siempre la causa, vamos a encontrar en esta vida mismo. Entonces pensamos, una persona que nace, que viene a la tierra con un cuerpo perfecto y a los 12, 13 años empieza a fumar, a los 60 tiene un efisema, un cáncer. ¿Dónde está la causa? En uno mismo, en esta vida. Segundo, causas anteriores de las dolores. No en esta vida, pero anteriores. Y ahí se entiende, un niño que va al hospital y se descubre, un niño de 4 años se descubre tiene un cáncer, ¿dónde está la causa? Está en una existencia anterior. Y muchas veces, es muy interesante, la raíz no está directamente en nosotros, pero indirectamente. Porque si un ser querido que amamos toma una decisión que nos golpea,
que crea en nosotros, que nos hace mal, que nos, ¿cómo se dice? Herir, que nos hiere el corazón. Entonces, al final una decisión tomada por otro que nos causa un sufrimiento muy grande. Pero dicen los espíritus, mismo así, la causa está de que tú habitas un mundo de expiación y pruebas y depende de ti trabajar para volver en un otro mundo, en un mundo más adelantado. Porque en los mundos más adelantados esto no pasa. Entonces, indirectamente la causa otra vez está en nosotros. Bueno, lo cierto es que si tenemos un aguijón en la carne, no podemos ignorarlo. El movimiento natural será retirarlo del cuerpo. Lo mismo ocurre con las diferentes situaciones de nuestra vida, que consideramos, claro, problemas. Nuestro deseo es que cese la causa del sufrimiento. Y con el poder de hacerlo en nuestras manos, buscamos solucionarlo. Y ahí, si aceptamos la responsabilidad de todo esto, está muy bien, aceptamos la responsabilidad y vamos a buscar una solución. Pero hay dos tipos de reacción en este caso: aceptar la responsabilidad o revoltarnos. Es muy común también. Y ahí, cuando nos revoltamos, creamos el sufrimiento. Entonces, por esto dice Buda que hay el dolor y el sufrimiento. El dolor, dice él, es inevitable, pero el sufrimiento, dice, es opcional. Porque el dolor va a estar siempre en nuestra vida. Siempre va a haber una cosa u otra, justamente por el mundo que habitamos. Pero el sufrimiento lo va a causar la revolta. No aceptar de ninguna manera lo que me está pasando. Esto va a causar el sufrimiento. Y ahí podemos hablar de afrontar y superar el sufrimiento, el dolor. Afrontar y superar. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia. Bueno, afrontar quiere decir contraponer, confrontar, oponerse. Entonces, cuando afronto, golpeo de frente. Quiero destruir el obstáculo. Voy a luchar desesperadamente para destruirlo y no lo soporto, no lo acepto. Pero podemos elegir otra posición. La posición de superación, superar, no afrontar, superar. Incluso porque hay situaciones de la vida que no se puede afrontar. Si perdemos una persona querida, que nada pierde, ¿no? Que la muerte lleva, no podemos afrontar. ¿Qué podemos hacer? ¿Que vuelva al cuerpo? No. Pero podemos superar. Entonces, el dolor, en este caso, pasa a ser para nosotros, ¿qué? Un maestro. El dolor, como el caso del niño que pone la mano en algo caliente, puede ser para nosotros, de la forma como lo comprendemos, como lo observamos, como reflexionamos, un maestro. Es posible entonces que estos dolores y estos sufrimientos sean provechosos para nuestro desarrollo. Es posible, como dice Lacordaire, aprender a sufrir y a sacar beneficios del sufrimiento. Sí, dice él. Es lo que dice él en el Evangelio en este capítulo 5.
Dice él, todos sufren, pocos sufren bien. Pocos comprenden que solo las pruebas que se sobrellevan bien son las que conducen al reino de Dios. Esto significa que no basta sufrir, es necesario saber sufrir para aprovechar la lección, o entonces la lección se va y nosotros no la aprendemos. Y el espiritismo nos enseña que el dolor es una lección, un recurso educativo que la providencia divina utiliza en favor de nuestra propia superación espiritual. Entonces les voy a contar la historia de Anita Moorjani. ¿Alguien conoce la historia de Anita Moorjani aquí? ¿No? ¿Nadie? Nadie. Muy bien. Anita Moorjani nació en Singapur en 1959, hija de padres indios. Se mudó a Hong Kong cuando tenía 2 años de edad y desde entonces ha vivido toda su vida allí. Anita trabajó en el mundo empresarial por muchos años hasta que en abril de 2002 le diagnosticaron un cáncer. Llevaba casada 6 años. Un año antes, en 2001, su mejor amiga, Sony, le diagnosticaron un cáncer. Y esta noticia impactó profundamente a Anita. Su amiga era joven, era fuerte, era vibrante e inteligente, estaba sana, pero ahora no más. Los médicos ingresaron a Sony de inmediato en el hospital para extirparle el tumor. Pocos meses después, a un cuñado de Anita, un cuñado de su marido, también le diagnosticaron un cáncer muy agresivo. Esas noticias infundieron enorme temor a ella. Ambas las personas, pensaba ella, tenían más o menos edades parecidas con la de ella. Empezó entonces a estudiar todo lo que pudo encontrar sobre la enfermedad y sus causas. A principio empezó a hacer con la esperanza de ayudar a su amiga porque quería apoyar a Sony y asistirle en su lucha. Pero después se dio cuenta de que cuanto más leía sobre la enfermedad, más miedo tenía. Miedo tenía de todas las cosas y circunstancias que podían causarla potencialmente. Empezó entonces a creer que todo provocaba el cáncer. Los pesticidas, los hornos microondas, los conservantes, los alimentos modificados, la luz del sol, la polución del aire, los recipientes de plástico y etc. Y el temor fue en aumento hasta que finalmente empezó a tener miedo, a sentir miedo de la vida misma. Tenía miedo de vivir. Sony murió. Y en abril del año siguiente, 2002, Anita encontró un bulto en el hombro derecho a la altura del cuello y a 26 de abril le diagnosticaron un cáncer, un linfoma en fase 2. Anita no quiso someterse a la terapia convencional y intentó otras variedades de terapias alternativas. Su enfermedad entonces fue progresando lentamente durante los siguientes 2 años y medio. En 2005 el cáncer se había desarrollado muchísimo y ya no pudo salir de la cama. El drenaje del sangre en la cabeza y también en el cuello estaba fallando. Anita usaba una silla de ruedas y una bomba de oxígeno y asimismo no podía respirar a causa de un derrame pleural masivo bilateral. Sus músculos habían deteriorado y casi no se alimentaba, pesaba 38 kilos. Fue llevada al hospital, entró en coma y los médicos no tenían ninguna esperanza en su recuperación.
De acuerdo con los pronósticos, aquel 2 de febrero debería ser su último día de vida. Los médicos entonces informaron a la familia que Anita tendría apenas algunas horas más de vida porque sus órganos estaban fallando. Y si alguien quisiera verla antes de morir, era hora de hacerlo. Ella había luchado contra el cáncer entonces había 4 años. Durante el estado de coma, Anita tuvo una experiencia de casi muerte, una SM. Y como suele ocurrir en este fenómeno que hoy he estudiado con seriedad por la ciencia médica, ella estaba consciente de todo lo que se pasaba a su alrededor, de los mínimos detalles. Además de percibir los sentimientos que animaban a los que allí estaban, empezaba a percibir mucho más allá del lugar donde estaba su cuerpo. En este momento tomó conciencia de la presencia de su padre, que había dejado esta vida física había 10 años, y también de su amiga Sony, que la guiaba en la experiencia. Su padre entonces le dice que no había llegado su hora, que debería volver al cuerpo. En este momento, Anita se dio cuenta de algo muy importante. Se dio cuenta de lo que había causado el cáncer, el miedo. El miedo la había llevado a este viaje tremenda. Y la hice prisionera por haber fijado en su mente la enfermedad. Ella se había manifestado pues en su cuerpo. Su mente, su miedo había creado lo que más temía. Y además sabía ahora quién verdaderamente era. Conocía las potencialidades de su ser inmortal y podría vivir una vida sin temor, una vida más plena y bella. Anita volvió al cuerpo físico. Espantó a todos los médicos, ¿no? Y después de solo 5 semanas estaba completamente curada del cáncer. Es lo que los médicos no tienen respuesta, y llaman regresión espontánea de la enfermedad. Y dicen, no tenemos respuestas. El terrible sufrimiento provocado por el miedo, un sentimiento poderoso, ¿no?, que hace parte del mecanismo de sobrevivencia de todos nosotros, pero que sin control nos puede dañar muchísimo. La había llevado a un viaje a través del cáncer y la muerte, hasta despertar la verdadera curación. Comprendió entonces la belleza y el sentido de la vida, el motivo de su dolor. El sufrimiento fue su maestro. Entonces quería hacer con ustedes un experimento que nos hace Anita. Entonces voy a pedir a ustedes que están acá, que miren alrededor todo lo que tenga la color roja, morada y sus variaciones. Pueden mirar, pueden mirar a la sala, todo lo que tenga la color rojo, morada. Se fijen bien porque después les voy a preguntar. Muy bien. Entonces ahora pido que cierren los ojos. Pueden cerrar los ojos, por favor. Cierran los ojos. Y ahí les voy a pedir que recuerden todo lo que hay en esta sala de color azul. Difícil, ¿no? ¿Logro recordarse de la color azul, de cosas con color azul? Bueno, abrimos los ojos otra vez. Difícil, ¿no?, acordarse de cosas de color azul. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es que nos fijamos en las cosas en la color roja, morada. Entonces, nos dice Anita, cuando enfocamos nuestra conciencia en algo, este algo se convierte en nuestra realidad. Se convierte en lo que experimentamos.
Entonces, muchas veces puede ser que nosotros tengamos cosas así adelante de nosotros, bajo nuestras narices. Pero si no lo iluminamos con la luz de la conciencia, de nuestra atención, no lo vemos, no lo vamos a notar. Entonces, imagínense si nos centráramos en crear, en pensar en el bien, en la paz, en la salud, en el bienestar. Íbamos a tener una otra vida, ¿no? También pienso que el planeta también sería otro, ya podríamos estar más adelantados. Bueno, entonces, la manera de reaccionar al dolor y sufrimiento. Como dijo, podemos reaccionar con responsabilidad, quiere decir respondiendo por lo que creamos, o con revuelta. Y ahí culpar a los otros y culpar a nosotros mismos es muy interesante, porque al final generamos culpa. Culpamos a nosotros, generamos culpa, y esta culpa va a atraer a nosotros las circunstancias, relaciones, lo que sea, que va a generar sufrimiento, más sufrimiento en nuestras vidas. Es como que con la culpa que generamos, porque no aceptamos que podemos errar, cometer errores, no aceptamos. Y ahí nos culpamos y vamos a generar sufrimiento, porque es el castigo, el látigo que usamos para castigar a nosotros mismos. ¿Nos castiga Dios? No, para nada, nunca. Nosotros lo hacemos. Dios no necesita ni pensar, lo hacemos muy bien. Entonces el sufrimiento no está para caernos derrotados, desanimados, apáticos, pero para encontrar fuerzas, paciencia y aceptación que nos trae el consuelo, el alivio para el alma. Entonces, en otras palabras, está para desarrollar en nosotros una palabra moderna que ustedes van a reconocer: resiliencia. ¿Qué hago cuando encuentro un problema, un desafío, un obstáculo, un dolor? Trabajo mi resiliencia. Jesús dijo: bienaventurados los afligidos. Lo dijo delante de una multitud de miserables, enfermos y derrotados de la suerte que llenaban las calles de Cafarnaúm, buscando sus virtudes, su poder sanador para curarse de sus dolores. Y nos enseña el espíritu de Lacordaire que Jesús no se refería de modo general a todos los que sufren, no. Pues, dice él, pocos son los que saben sufrir. Pocos de nosotros comprendemos que solo las pruebas que bien se soportan con coraje, con valor, con resignación, con resiliencia, son las que conducen a la sanación, a la liberación de las causas que crearon estas pruebas. Y cuando las causas están sanadas, ya no necesitamos de pruebas, porque el aprendizaje ya está. Ya lo aprendemos. Y estos dolores, estos problemas se deshacen como nubes que llegan y se van. Entonces, el Maestro Jesús nos invita a esto, a la aceptación y al coraje de vivir lo que nosotros mismos creamos. Es como un estudiante, ¿no?, que necesita estudiar mucho para recibir su título. Entonces sabe de los esfuerzos, del sacrificio que tiene que hacer, pero también de la alegría de lograr su meta. Entonces, cuando nos toque el sufrimiento, el dolor, nos mantengamos entonces firmes, dicen los espíritus, y busquemos en la experiencia la oportunidad de aprender, de progresar.
y preguntarnos, ¿qué estoy aprendiendo en este momento? ¿Qué estoy aprendiendo de esta experiencia? ¿Qué me enseña esta experiencia? Dios no deposita una carga pesada sobre espaldas débiles. Esto ya lo sabemos. La carga es siempre proporcional a las fuerzas, así como la recompensa será proporcional a esta resiliencia que demostremos. ¿Y qué recompensa? ¿De qué recompensa estamos hablando? ¿Qué recompensa es esta? Aquí en esta vida, el alivio de la carga es la recompensa. La carga, recuerda cuando Jesús hablaba del jugo, la carga se torna mucho más ligera, porque lo comprendemos. Acá hay un tesoro que me enseña muchísimo. Y ahí en la vida espiritual, la conciencia en paz. Dejar este cuerpo es tener la conciencia tranquila. Sentir que hicimos el aprendizaje. Saldamos la deuda. Ya está. Como un prisionero cuya condenación lo lleva a una rebelión, a la desesperación, y hace que el tiempo de la prisión en la prisión sea mucho más difícil. Mucho más difícil. Entonces, si nos damos a la revuelta, esto hace que el tiempo que nos competía aprender y mejorar no nos ha servido para nada, en realidad. Por lo tanto, dice Lacordaire, cuando tengas un motivo de sufrimiento o de contrariedad, intentad superarlo. Y cuando llegues a dominar los impulsos de la impaciencia, de la cólera, de la desesperación, de la rabia, porque son los impulsos, es lo que viene en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Necesitamos tener otra palabra moderna para esto, inteligencia emocional. Desarrollar la inteligencia emocional, controlar los impulsos. Es esto. Entonces dice él, cuando tengo la inteligencia emocional, decir a vosotros mismos con satisfacción, he sido más fuerte, vencí. Entonces, queridos amigos, bienaventurados los afligidos, se puede traducir como bienaventurados, dice Lacordaire, los que tienen oportunidad de probar su fe, su coraje, su perseverancia y aceptación delante de la voluntad de Dios, que no desea nuestro sufrimiento para nada, pero que lo permite para que a través de ello lleguemos a conocer la luz y la felicidad. Muchísimas gracias.